tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy pone estas perlas tan importantes de su amor con este tema que es abuso y terapia EMDR. Y bueno, tengo el gusto de compartir este espacio con nuestra invitada Rosana Soto. Ella tiene muchos años de estar trabajando en este tema de la vida y la familia, es psicoterapeuta y tiene 23 años de atención a mujeres que pasan en diferentes circunstancias en crisis. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Hola María Elena, muy contenta Bienvenida. de tu invitación y de poder estar contigo y con toda la gente que te escucha. Bueno, vamos a iniciar como todos los martes, como estamos a la hora de la misericordia, con esas pequeñas líneas de esta oración de la coronilla de la misericordia que nuestro Señor dictó a Santa Faustina, que es: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y también vamos encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, antes de empezar con el tema, quiero recordarte que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es el amor de los amores con mayúscula, pero este mes a veces se confunde con otra frase que dice amor es amor. Muchas de las heridas que llevan estas almas vienen precisamente de una abuso. No es la única razón. Yo quisiera invitarte, hay muchas herramientas para entender este tema y vamos a tener otro programa, pero una de ellas, investiga un poquito en Courage Latino, lo voy a escribir por ahí, que es una pastoral de la iglesia para atender a las personas que sienten atracción al mismo sexo. Y también hay un video buenísimo, que es en inglés, pero está traducido al español, que se llama, es como el tercer camino. Ahorita lo voy a escribir para que quede ahí, pero bueno, empezamos con ese tema tan importante. Yo creo que podríamos empezar por hablar o definir un poquito lo que es el abuso, o qué nos podrías platicar del abuso, porque lamentablemente México es uno de los países que encabeza la lista en este tema. Bueno, más que nada te lo voy a contar a través de, o sea, no es una definición legal, porque yo creo que no, las definiciones legales no, ¿perdón? ¿Me preguntabas? Bueno. No te escucho, no sé si las personas... ¿Ya me estás escuchando? ¿Nos pudieran decir si se escucha el audio de Rosana? ¿Sí me están escuchando? A ver, déjame conecto otra bocina. Bueno, en lo que se conecta, Rosana, te decía que investigues, por aquí voy a poner, se llama Courage Latino, para las personas que sienten atracción al mismo sexo. Y también este otro video que está muy interesante para entender cómo estas personas merecen el amor de nosotros, merecen que sean tratadas como Jesús trató a cualquiera de las personas que... Rosana, ¿puedes hablar? A ver si te puedo escuchar. ¿Me escuchas? ¿No se escucha? Yo no sé por qué perdimos tu audio. Ay, Dios mío. ¿Me escuchas? No sé qué está pasando. Bueno, ¿me estás escuchando? Ay, Dios mío. ¿No se escucha? ¿Me estás escuchando? ¿Ya me salí? No. Rosana. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Yo te escucho muy bien. ¿Me escuchas? ¿No se escucha? Estoy intentando ver si se escucha. Yo no sé si me escucho yo, si se escucha ella. Veo que está mi micrófono prendido, pero no. Listo, sí.
¿Me escuchas? Sí, continúa, Rosana. Ah, ok. Nada más que déjame, se me enredó el cable. Un segundo. A ver, ¿ya? ¿Ya me escuchas? ¿No? Yo escucho súper bien, pero no me escuchas tú. ¿No? María Elena, ¿ya se escucha? Ok, No, sigue tú, porque algo pasó con mí, que yo no te escucho, pero sigue tú. ok. Sí, ya me metí a la página y sí te escuchas, no importa que yo no te esté escuchando. Ah, ok. Entonces, continúo. Como les comentaba, lo primero que vamos a hablar es un poco tratar de entender lo que es el abuso, considerando no una definición legal, porque esa tiene ciertas restricciones, sino una definición más enfocada a lo que me ha llevado la práctica, ¿no? Porque el abuso puede abarcar no solo desde una agresión física a una persona, sino va más allá. A veces no consideramos que es abuso tocamientos, no consideramos abuso el que le muestren a alguien menor de edad cosas como imágenes sexuales que no son adecuadas a su edad, lo que viene a ser la pornografía. Todo eso es un abuso. O sea, todo aquello que se le muestra a una persona que que no tiene aún la edad o la madurez en su cerebro para procesar aquello que está viendo o aquello en lo que se está enfrentando, provocando lo que pues bueno, se denomina como trauma. El trauma viene a ser, se clasifica en traumas chiquitos o traumas grandotes, pero tendríamos que irnos un poco a pensar cómo es el desarrollo del cerebro de un bebé. El cerebro de un bebé, cuando nace, empezando por su peso, ¿no? Son 300 y tantos gramos. Cuando llega a la edad adulta, llega a pesar 1,2 kg. Eso en cuanto a peso. En cuanto a madurez, sus funciones van madurando de la parte frontal hacia la parte trasera, occipital. Dentro de ese ir madurando, y bueno, una cosa que es importante que tengamos claro siempre que todos los que tenemos hijos, es que la madurez termina a los 25 años. Cuando nosotros decimos, ay, es que ya tiene madurez para ver cualquier cosa, para enfrentarse a cualquier cosa, consideremos esta parte, ¿no? O sea, cuando se enfrentan a imágenes que su cerebro no puede procesar, cuando a experiencias que aún no pueden procesar, nosotros interrumpimos parte de ese desarrollo del cerebro. Y ahí, cuando nosotros estamos evitando que se tenga un desarrollo normal, y ese normal, entre comillas, quiere decir que el niño va creciendo y va pudiendo madurar, entender lo que ve, lo que siente, las experiencias en las que se enfrenta. Cuando esto se sale de su procesamiento normal, es cuando podemos decir que se generan traumas. ¿Por qué a veces dice, o sea, por qué simplemente las películas se supone que tienen una clasificación considerando esto? Y hay papás que dicen, ay, pues es de adultos, ni la entiende. La llevamos al cine a ver una película que sea de adultos y total, ahí está a un lado y que se ponga a jugar. Pero el niño está viendo imágenes, escenas o cosas que no entiende, que no puede procesar, que no entiende por qué en esa pantalla suceden cosas que para él, en primer lugar, son verdaderas. Y en segundo lugar, no sabe qué hacer con esa información que ve. Muchas veces no se le da importancia porque el niño aparentemente sigue jugando y no pasó nada. Sin embargo, no nos damos cuenta que
que el cerebro del niño es muy frágil. Y por decir niño, pero bueno, si estamos hablando de que una persona acaba de madurar su cerebro hasta los 25 años, tengamos claro que a veces decimos, ya es un adolescente, digo, una cosa que llega a pasar en México, ¿no? Prefiero que aprenda a tomar aquí en casa a que lo aprenda en la calle. Y lo exponemos a tomar alcohol cuando todavía su cerebro no ha acabado de madurar. El hecho de las prohibiciones ante todas estas sustancias que provocan daños aparentemente que son inicuas porque el alcohol está permitido en todos los niveles, ¿no? O sea, es una sustancia que se vende en todos lados y sin restricción, pero lo están exponiendo a sustancias a las que su cerebro no está preparado. Entonces, a veces no consideramos esto y como los niños los vemos despiertos e incluso los vemos que si les damos un teléfono lo pueden dominar hasta más que nosotros. Eso no quiere decir que el niño tenga más madurez que nosotros o que tenga más madurez. No sabemos todas esas imágenes que ven, todos esos sonidos, todas esas experiencias, cómo las va a procesar, porque todavía no tiene esa madurez para poderlo hacer. Entonces, justamente, hablando ya de mi experiencia personal, yo hace unos años decía, bueno, y encontramos niños que son expuestos a experiencias que se consideran pornográficas, escenas que no entiende, imágenes que no entiende. ¿Y por qué hablo de escenas pornográficas? Porque en muchas películas van las escenas y ni siquiera nos damos cuenta, y cada vez más, y a veces las ponen de maneras disimuladas, pero incluso en las caricaturas. Y los niños no comprenden, a veces repiten lo que ven sin entender lo que está pasando, pero se va marcando. Y entonces el primer daño que yo empecé a observar en los pacientes, el primer daño que hace cualquiera de estos abusos, todo esto que les menciono, viene a ser un abuso porque expones a una persona ante una falta de madurez para procesar lo que está viviendo. Eso ya sería un abuso. No le estás permitiendo su desarrollo normal. Por eso, en la terapia EMDR se consideran traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula. Las de T minúscula vienen a ser aquellas que a lo mejor se generan, como les pongo los ejemplos, ¿no? No se dio un apego adecuado, no se dio un apego consciente. Cuando el niño necesitaba sentirse protegido y querido, a lo mejor no lo tuvo, y se generan estos pequeños traumas con T minúscula, pero que a lo mejor por la sensibilidad de este niño en particular fue muy importante para él, ¿no? Él necesitaba sentirse protegido y no hubo quien lo protegiera en ese momento. Y van quedando lo que a veces ahora incluso pueden haber escuchado ustedes cuando se habla de las heridas de la infancia, ¿no? Que todos tenemos heridas que vamos cargando, que se generaron en nuestra infancia, nos hizo falta algo en nuestro desarrollo. Otro tipo de traumas que vamos encontrando son cuando estamos muy expuestos, por ejemplo, a un exceso de cortisol. Y bueno, vamos a pensar en una etapa en la que todos estuvimos muy expuestos a altos niveles de cortisol, que fue la pandemia. Los niños, por ejemplo, desarrollándose y estaban oyendo, escuchando todo esto de qué miedo, no salgas a la calle, si no te tapas y si no sé qué. Y entonces era una estimulación del cortisol, del miedo. Todo eso pudo en algunos niños no hacerles efecto y en otros sí.
¿no? Un miedo a no salir, es que mamá, dame el cubrebocas porque si no, y vamos generando que no desarrollen la suficiente confianza. Porque son circunstancias que se van presentando en las vidas de todos nosotros, pero que nos van generando estas cosas en nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro cuando se expone a circunstancias como estos traumas? Digamos que en el cerebro se van formando, al irse desarrollando, les digo que empieza cuando nace el bebé, empieza el desarrollo, bueno, no, ya trae ciertos desarrollos como los movimientos o la respiración, ¿no? Eso es parte del desarrollo del cerebro. Pero va avanzando el desarrollo y en lugar de que se desarrolle como debe de ser, con todas las conexiones adecuadas de la parte frontal a la parte posterior, van quedando, digamos que, canales, ¿no? Que se formaron en el momento en que hubo un trauma, sea chiquito o sea grande. Ahora, los de T mayúscula, que les digo, los traumas de T mayúscula vienen a ser cuando hay algún abuso. Les voy a poner el ejemplo de, o sea, a veces uno no los ve claramente, pero un niño, por andar de curioso, llega a la pornografía que ve el tío y no le entiende, la curiosidad la revisa, pero esa experiencia le genera, digamos que un hueco, un canal en este tema de la sexualidad. Y a lo mejor llega a pensar que hay cosas que son normales porque las vio en esas revistas que ve el tío, cuando la realidad es que se deformó el desarrollo natural de la sexualidad. El desarrollo de la sexualidad, todos los papás deben de tener claro que va desde que el bebé nace. Nuestra sexualidad la tenemos toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. La forma de vivirnos la va cambiando. Y para que me entiendan más claro, les pongo el ejemplo de la alimentación. Todos, desde que nacemos, comemos hasta que nos morimos. Sin embargo, ¿qué pasa si yo le doy lo mismo que como? Vamos a pensar una salsita, un molito, y se la doy a comer a mi niño que tiene 3 meses. Pobre bebé, ¿verdad? Seguramente hasta diarrea le va a dar. Todo va de acuerdo a la edad. Sin embargo, la alimentación es presente toda su vida. ¿Qué pasa si yo a una persona anciana de unos 80, 90 años le doy el mismo molito? Pobrecita, o sea, va a recurrir a un antiácido, no va a dormir, su estómago va a estar como loco, porque ya no tiene la capacidad de asimilar todo esto. La sexualidad es igual. Desde que nacemos tenemos nuestra sexualidad y la vamos viviendo, y debe de ser de acuerdo a nuestra edad. Cuando tenemos un evento que la fractura, como simplemente ver pornografía, y lo digo simplemente por lo común que se ha vuelto, no porque sea muy sencillo y simple, por lo común que se ha vuelto. Y pensamos, pues solo fueron unas imágenes. Sí, como adulto lo sabes procesar y sabes que son imágenes y que mucho de eso es actuado y que mucho ni siquiera es real. Como niño no puedes hacer eso, simplemente ya, digamos que en ese camino del desarrollo de la sexualidad le hiciste un quiebre. Y ¿cómo va a actuar ese quiebre? ¿Cómo va a afectarle en su desarrollo? No lo sabemos. Eso es lo que pasa con cualquier tipo de abuso que se haga en cuanto a la educación, a la formación, y en este tema que estamos hablando de la sexualidad, ¿no? En la relación de los temas, digamos, pues relacionados con las mujeres que llegan con embarazos en crisis. Una cosa que fui encontrando en común en estos 23 años fue que en muchas de ellas había historia de abuso.
en su vida y su desarrollo sexual. Y entonces, en la forma en la que afecta puede ser muy diferente. Lo que sí sabemos es que las lleva a vivir una sexualidad diferente a como se debiera de vivir, a lo sano para vivirla. La sexualidad es un regalo de Dios para que a través de la sexualidad procreemos y formemos nuestras familias. Y para que logremos formar un lazo profundo con nuestro esposo o esposa. O sea que al fin y al cabo es muy bueno. Estamos hablando de que la sexualidad es un buen regalo de Dios que nos da para una mayor unión entre el hombre y la mujer. Cuando empezamos a fracturar nuestro desarrollo, nuestro camino en la sexualidad, lo que sucede es que dejamos de perder la función que tiene para nuestra vida y a vivir en formas tales que en lugar de servirnos a lo mejor para la unión, nos fracturan esta unión o no nos hacen lograrla. Y bueno, como parte de esto es justamente entender un poco qué hace la EMDR, es justamente una terapia que ya tiene, digamos, de que existe, la crea una doctora americana, Francis Shapiro. Ella no encontraba la solución para un paciente y es como, sin querer, la crea. Esta terapia, gracias a Dios, a tanto desarrollo que hay actualmente de las neurociencias, ha sido probada y comprobada a través de estudios como electroencefalogramas y estudios de este tipo, que es una terapia que restaura o restablece esos caminos equivocados que se formaron en nuestro cerebro cuando estábamos en desarrollo. Y lo que hace es reprocesar el trauma para que esa experiencia que dejó un peso equivocado o una reacción equivocada en nuestra forma de actuar, pierda todas las características negativas que nos dejó y al reprocesarla deje de tener ese peso o esa influencia tan difícil en nuestras vidas, pudiendo tener lo que llamamos pues un estado de salud más claro en nuestra vida. Aparentemente es una terapia que pues se ve bastante sencilla y realmente se convierte en una terapia sencilla, porque este reprocesamiento se hace a través del movimiento ocular. Entonces, hay quien la confunde, por ejemplo, con la hipnosis. No tiene nada que ver con la hipnosis porque, contrario a la hipnosis, no pierdes el estado de conciencia. Todo lo contrario. Cuando se está realizando la terapia, uno está consciente. Pero aprovecha uno todas estas habilidades del cerebro a través de ese movimiento ocular, sobrecarga uno la memoria de trabajo del cerebro para que en esa manera se reprocese el trauma. Digamos que, imagínense que el trauma es como un globo rojo, brillante, que abarca todo el cerebro y que por ese digamos, globo rojo es el que nos condiciona cómo actuar. Y ese es el que queremos, es el trauma que queremos reprocesar. Conforme uno descubre, primero uno tiene que descubrir en la terapia cuál es el problema, qué efectos le hace a la persona y hacia dónde se tiene que reprocesar. Y al ir reprocesando ese
trauma, que lo vemos como este globo rojo, digamos que ese globo que está grande, abarcando todo, empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que se hace una tirita insignificante. Ya no tiene fuerza, ya no tiene cabida. Y en cuanto a las funciones, cosas que nos marcaban en cómo reaccionamos o cómo actuamos, ya no tiene peso. Se deja de tener ese peso que influía en toda nuestra forma de ser, recuperando los estados más correctos de reacción, ¿no? Y digo, les puedo platicar como de algunas situaciones, algunos pacientes que justamente con una herida de abuso, que por ejemplo no podían dormir, parte de su problema, o sea, lo que ellos veían es, no puedo dormir, me paso noches y días completos sin dormir. Y bueno, pues si vamos al psiquiatra, no hay problema, te da una pastillita que te obliga a dormir, pero están logrando que duermas a través de un medicamento que a la larga puede hacerte adicto al medicamento. Con la terapia, lo que va pasando es que logras trabajar aquello que no lo deja dormir hasta que se vuelve ya insignificante y el paciente vuelve a recuperar su capacidad de poder dormir. En el paciente en particular del que estoy ahorita pensando, era un paciente que justamente era abusado en la noche y entonces estaba ligado su recuerdo del abuso a la oscuridad. Y eso no le permitía descansar en las noches, estaba siempre alerta. Su cerebro estaba alerta porque no sabía en qué momento le iba a suceder, ¿no? El poder volver a ser abusado. Y entonces, aunque ya era un adulto, el único hecho que tenía era ese. No sé por qué no duermo. Y bueno, gracias a la terapia se trabaja todo esto y él vuelve a recuperar esa capacidad de descansar natural, ¿no? Sin medicamentos. Como esto, digo, hay desde este tipo de problemas que es el hecho de sanar un abuso, sanar violaciones, sanar trata, mujeres que han vivido la trata y que, o sea, uno dice, ¿cómo recuperas eso, no? O sea, ¿cómo una persona que ha sido tan maltratada con la trata se puede recuperar su salud? O sea, yo, pues bueno, soy creyente y creo que la única respuesta ha sido que Dios nos ha puesto en el camino este tipo de terapia. Que Dios dice, ok, el hombre es capaz de hacer cosas muy malas, vamos a darle una solución. Y justo a través de la neurociencia se ha desarrollado y se ha descubierto este tipo de cosas, ¿no? Que nos hace ayudar a sanar o a recuperar el estado de salud natural que debería de ser natural en las personas. Digo, no sé, por ejemplo, ha habido situaciones en que los casos son, digamos, de té chica, por ejemplo, alguien que tiene una experiencia de susto con las arañas, ¿no? O otra persona que lo tenía con los ratones, no soportaba los ratones, le daba terror, temblaba, o sea, sudaba por el hecho de saber que en la habitación había un ratón. Y ayudarle a superar este tipo de problemas para decir, o sea, ponerlo en el lugar adecuado. Ok, sí, puede dar nervios que un ratón se meta o que se enfrente uno al ratón, pero puedes manejarlo, ¿no? Existen las trampas, existen las soluciones. El chiste es que no necesitas salir de tu
estado de respuesta más natural o más realista. Digamos que la respuesta era demasiado grande comparada con el evento. Lo mismo que con las arañas, ¿no? Estos miedos a las arañas. Entonces, bueno, ha resultado el encontrar esta terapia, ha resultado un regalo de Dios, sobre todo para ayudar a sanar todas estas personas que tienen problemas yo digo, de T grande, y poder recuperar su forma de vida más como Dios la quiere. Hay una cosa que yo siempre tengo presente, es en la lectura de Jeremías 1:5, donde Dios le dice a Jeremías, ¿no? Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te conocía, ya te amaba y ya sabía cuál era tu misión en la vida. Y creo que esta lectura para mí me hace eco porque Dios se la dice a Jeremías, pero en nombre de cada uno de los que existimos en este mundo. A cada uno de nosotros Dios nos pensó, y Dios nos pensó y nos amó y pensó en nuestra misión como alguien que iba a crecer en el amor. Y justamente estas experiencias equivocadas que vamos teniendo en la vida, que hoy le estamos llamando traumas, son las que nos alejan de ser quien Dios nos pensó. Y Dios viene y dice, pues te regalo la solución. A lo mejor las experiencias de la vida te hacen perder el camino, pero hoy te regalo la solución, que es esta terapia, que dentro de todo termina por ser bastante sencilla, tiene la maravilla de que se puede aplicar, por ejemplo, virtualmente. En la pandemia se empezó a usar a través de la computadora, ¿no? En sesiones virtuales, y se ha encontrado que se trabaja maravilloso. Hoy en día tengo pacientes de otros países y se puede trabajar de maravilla gracias a que es una terapia que se presta, que se puede adecuar a eso, pero sobre todo, pues lo más importante, ¿no? Es que nos lleva a recuperar quien Dios nos pensó, en mucho menos sesiones que en algunas otras terapias. Y bueno, pues sobre todo el ver cómo la gente se recupera a sí mismo es lo que es una maravilla. No sé, como qué más quisieras que platicara. ¿Se te ocurre alguna otra pregunta? Si profundizo un poco más en cuanto al trauma, muchas veces encontramos síntomas. Rosana, nos han reducido un poquito el tiempo. No sé si tú me Ok. escuchas. Sí, yo bien. ¿Tú me escuchas? Muy bien. Ay, perdón, es que en la computadora te dejé de entender, pero me encontré la Ok. forma. Aquí te estoy oyendo por el celular. Sí, ay, espérame. Ay, espérame, es que se hace un caos aquí. Mira, yo quería comentar una cosa. Tú hablabas sobre que hay traumas y traumas. Puede haber dos personas que pasaron por un abuso y una, vamos a decir, se rompió en dos, pero la otra se pudo haber roto en muchísimos pedazos. Sí. Entonces, yo creo que también es importante las personas que acompañan tener paciencia, Sí, claro. tener comprensión, no juzgar. Y yo me he dado cuenta, como digo, en mi caso particular, a mí, yo pasé por un proceso muy difícil, por alguien que me acompañaba y pasé por un juicio muy fuerte y una falta de paciencia muy fuerte. Y algo de lo que yo estaba reflexionando hoy es cómo una sola virtud que nosotros no vivimos bien puede hacer tanto daño. Esta es una terapia que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. A veces la gente puede imaginar
imaginarse, bueno, pues es que no sanas porque no le echas ganas, porque estás centrada en tu herida. No, es que no es lo mismo algo que se rompió en dos que algo que se rompió en muchas partes. Tú ahorita que estabas mencionando, por ejemplo, yo tengo 54 años, no, 55, perdón, que estabas hablando sobre el sueño. Yo no duermo. Todavía yo era abusada en la noche, me despertó 1000 veces y ayer dormí bien. Y yo decía, ¿qué pasó? Hace mucho que yo no sabía lo que era dormir bien. Ayer estuve platicando con una consagrada que está en un retiro y dije, está rezando por mí. Yo a lo único que voy es que no juzguemos, que seamos pacientes, que seamos incluso pacientes con nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos cansamos y quisiéramos ver ya, o sea, ya quiero vivir todo el tiempo en paz, pero mientras estamos entre toda esa etapa, porque cada uno hemos tenido diferentes heridas, procesos. todos estamos heridos de diferente manera, seamos pacientes con nosotros mismos y entendamos una cosa, Jesús estuvo contigo cuando pasaste ese trauma, a él le dolió, él está ahí a través de la terapia, a través de tantas herramientas de la Eucaristía, de la visita al Santísimo, de la psicología, del acompañamiento espiritual. Y también hay otra cosa que a mí me llevó años a entender, es el uso de la libertad. O sea, él no quería que pasara nadie un trauma, sin embargo, lo permitió. ¿Por qué? Porque permite la libertad del que está dañando y que nosotros mismos hemos dañado a otros. Pero siempre hay un bien oculto, siempre atrás de todo mal que él permite, no que quiere. Hay bendiciones muy grandes. Yo quisiera cerrar este programa pidiéndote a ti que nos escuchas, que tienes el trauma que sea, que primero que nada lo reconozcas, que busques ayuda. Ay, Dios mío, ya se me borró aquí. Sí, acá está. Porque siempre cerramos con una pregunta para uno mismo. Si soy una persona que, bueno, descubro que tengo problemas con mi asertividad, problemas con los demás, problemas con mi paz interior, es que algo hay ahí. Entonces hay que detenernos y si no hemos logrado a la edad que tengamos descubrir qué es lo que pasa, no tengamos miedo de acudir a un terapeuta. ¿Por qué? Porque si yo tengo cáncer, no voy a decir sí, voy al Santísimo y voy a misa y me voy a curar. Claro que Dios hace esos milagros, pero no es lo usual. Son uno entre muchísimos. Si uno tiene un cáncer, uno va y se atiende con un médico. Entonces también tómate esa importancia de arreglar tus emociones, de sanar tus heridas, porque Dios te quiere en paz y ha permitido este tipo de terapias. Ahora, hay personas que tienen programas para ayudar cuando no tienen forma de pagar. También hay parroquias donde puedes encontrar ayuda de psicólogos. Que no sea el dinero algo que te detenga, porque cuando nosotros tenemos un cáncer, ponemos un ser querido que pasa cáncer, ponemos mucha importancia a pagar un médico. Pongamos esa misma importancia a nuestras emociones. Y bueno, Rosana, no sé si te quede porque nos recortaron un poquito el tiempo en los programas, algo con lo que tú quisieras cerrar. Me cuesta mi trabajo, déjame volver acá a la página para poderte escuchar, espérame. Uy, porque tengo un problema acá entre... Sí, no sé si quisiera cerrar con algo, sino como no te logro escuchar, me avisas cuando acabes de hablar para cerrar así, para cerrar con una oración, porque estoy así como a ciegas haciendo el programa. Lo único que les diría a tu auditorio es que estamos en el año de la esperanza, que no pierdan la esperanza, que Dios siempre nos da los elementos para ser quien Él nos soñó. Entonces, que sigan adelante y que busquen porque Él los quiere bien. Y muchas gracias por estar aquí. Ya, muchísimo, no te escucho. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a Dios Padre por darnos la vida, a Dios Hijo por dar su vida por ti, por mí, a Dios Espíritu Santo por tantas gracias que hemos recibido. Vamos a pedirle la gracia de encontrar qué es eso que tengo, esa espinita que tengo todavía ahí en mi alma y que Él quiere sacar. ¿Cuál es la forma, cómo, dónde, cuándo? Vamos a hacer ese silencio interior-exterior en su presencia para escucharlo y para permitirle a través de la herramienta que Él quiera
sacar esa espina para que podamos vivir en paz. Muchísimas gracias, Rosana. Voy a cerrar la transmisión, pero te digo que no logro escuchar nada. Nos vemos muy pronto y que Dios los bendiga.